Nadie en Valdelumbre hablaba del cochero sin cabeza después del anochecer. No porque alguien lo hubiera prohibido, sino porque el aire mismo parecía escuchar. Cuando el sol se escondía detrás del bosque y las sombras se estiraban como dedos largos sobre el camino real, el pueblo entero se encerraba en sus casas, cerraba puertas, apagaba luces y fingía dormir. El silencio nocturno no traía calma, crujía en las sombras, respiraba entre los árboles y esperaba, atento, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Decían que si uno prestaba suficiente atención, podía oírlo antes de verlo. Primero, un golpe sordo, como madera contra piedra, luego otro y otro. Después, el sonido lento y pesado de ruedas avanzando sin prisa, como si supieran exactamente a dónde iban. Nadie miraba por las ventanas cuando eso ocurría. Nadie quería ser visto. Aquella noche en que Tomás Helguera desapareció, el viento no soplaba, las hojas estaban quietas, los perros no ladraron y el cielo parecía cubierto por una nube espesa que no dejaba pasar la luna. Tomás regresaba junto a su caballo a casa cuando escuchó el carruaje a su espalda. El sonido lo paralizó. No gritó, no corrió, como si el miedo le hubiera robado el cuerpo. A la mañana siguiente, el caballo fue hallado solo, con el cuerpo aún tembloroso y el terreno marcado a su alrededor, como si algo hubiera permanecido allí, girando y esperando. Mateo Rivas llegó a Valdelumbre pocos días después, sin saber que el miedo ya había despertado. Había vuelto por la muerte de su padre, Eusebio, un hombre respetado, serio, que conocía cada historia del pueblo. Mateo no creía en leyendas. Para él, el miedo era solo ignorancia mal contada. Sin embargo, desde el primer paso que dio en el pueblo, sintió algo extraño, como si alguien lo observara desde muy lejos. La casa de su padre estaba fría, aunque la chimenea había sido usada recientemente. Esa noche, mientras revisaba los papeles antiguos, Mateo encontró un cuaderno escondido detrás de otros libros. Al abrirlo, notó que las páginas finales estaban escritas con prisa, como si la mano que las había escrito temiera no tener tiempo. Su padre hablaba del cochero sin cabeza, pero no como un cuento. Lo describía como una presencia, algo que regresaba cuando el pasado era ignorado demasiado tiempo. Esa misma noche, Mateo escuchó las ruedas. No estaba dormido. Estaba completamente despierto cuando el sonido llegó desde el camino real. Cada golpe parecía acercarse a su pecho, lento y pesado. Tras dudar un instante, reunió valor y salió de la casa. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propios pies. Entonces, lo vio. El carruaje negro avanzaba lentamente, sin luces, tirado por caballos cuyos ojos parecían brillar sin reflejar nada. En el asiento delantero estaba el cochero. Su cuerpo se movía como el de una persona viva, pero donde debía estar la cabeza solo había oscuridad, un vacío que parecía absorber la luz. Mateo tuvo la certeza de que algo lo miraba, aún sin ojos. Cuando el carruaje se detuvo frente a él, el aire se espesó y respirar se volvió difícil. Entonces una voz surgió, profunda y fría, como si viniera desde dentro de la tierra. Le dijo que aún no era su turno. Cuando el carruaje se alejó, Mateo se dio cuenta de que no había dejado huellas en el suelo. Mateo investigó, revisó archivos, habló con ancianos que temblaban al recordar y descubrió que, 30 años atrás, el pueblo había acusado a un cochero llamado Leandro de un crimen terrible. Lo habían castigado sin pruebas, convencidos de que así el mal desaparecería. Pero el mal no desapareció. Esa noche, Mateo soñó que caminaba solo por el camino real.
envuelto en una niebla que olía a tierra húmeda y hojas secas. Frente a él apareció su padre, Eusebio, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos llenos de un miedo silencioso que lo atravesaba como un frío que cala hasta los huesos. No hablaba, pero Mateo podía sentir que cada secreto, cada mentira que su padre había guardado durante años, flotaba en el aire como una sombra pesada. En la niebla detrás de él, el chirrido metálico de unas ruedas girando se hacía cada vez más cercano, cada vuelta lenta y amenazante, como si el pasado lo siguiera paso a paso, implacable y paciente. Mateo comprendió demasiado tarde que la verdad no se podía esquivar. Al despertar, decidido a enfrentar lo que debía, Mateo se dirigió al camino real. El carruaje apareció, negro como la noche sin luna, sus ruedas marcando el ritmo de un corazón invisible. El cochero se detuvo frente a él, y una voz profunda y fría surgió de la nada, diciendo que la culpa no se destruye, solo se entrega. Un escalofrío recorrió a Mateo, el miedo lo paralizó y por un instante creyó que desaparecer sería su único escape. No importa cuánto corras ni a dónde huyas, la verdad siempre te alcanza, silenciosa e inevitable, recordándote todo lo que ocultaste. A la mañana siguiente, Valdelumbre despertó en silencio. Mateo Rivas había desaparecido. Desde entonces, quienes se atreven a acercarse al camino real aseguran ver un carruaje negro avanzar lentamente, siempre acompañado de una niebla que parece susurrar secretos. Quienes se atreven a mirar aseguran que el cochero ya no viaja solo. Lo acompaña una sombra que permanece detrás de su capucha, como si el pasado y el presente nunca pudieran separarse. Y aquellos que escuchan el viento con atención aseguran oír un murmullo que advierte que las historias nunca terminan y que el cochero sin cabeza siempre encuentra el camino de regreso, para recordarles que nadie puede escapar de la verdad oculta en su propia historia.